La lluvia golpeaba el parabrisas con violenta determinación mientras Henry Lawson cargaba a su hija Amanda, de 6 años, a través de la tormenta, buscando desesperadamente refugio después de que su auto se detuviera. Un rayo partió el cielo, iluminando una camioneta volcada en la zanja. A través del caos del viento y el agua, el llanto de un bebé rasgó la noche. Sin dudarlo, Henry puso a Amanda a salvo bajo un paso elevado, corrió hacia el vehículo y rompió la ventana trasera con el codo. La sangre le corría por el brazo. Desabrochó a la bebé de su asiento, la envolvió en su chaqueta y marcó el 911 en su teléfono mientras las luces de emergencia teñían la oscuridad de rojo. Henry no tenía idea de que la niña que acunaba era Matilda Harrington, la hija del multimillonario CEO Calista Harrington, la llamada bebé de 300 IQ. ¿Qué sucede cuando el destino une a un humilde padre soltero con el prodigio de un multimillonario? Quédense con esto porque un rescate en una tormenta desatará una batalla por la verdad. Henry Lawson medía 1,88 metros. Sus anchos hombros eran fruto de años de trabajo manual, no de membresías de gimnasio. A los 36 años, su cabello castaño empezaba a mostrar canas en las sienes, marcas prematuras ganadas durante 3 años como padre soltero. Sus manos, callosas y fuertes, podían arreglar cualquier cosa, desde un carburador roto hasta un interruptor automático defectuoso. Habilidades que mantenían la comida en la mesa de su modesto apartamento, encima de la ferretería donde trabajaba. Antaño técnico de instalaciones en un importante hospital, dejó esa profesión cuando su esposa Sarah falleció de cáncer. Incapaz de caminar por esos pasillos estériles que le recordaban sus últimos días, Amanda Lawson poseía los delicados rasgos de su madre y el espíritu inquebrantable de su padre. A los 6 años, navegaba por el mundo con una sabiduría que a veces asombraba a los adultos. Su empatía se extendía por igual a pájaros con alas rotas y a desconocidos que lloraban. Su cabello castaño rojizo caía en suaves ondas sobre sus hombros, y sus ojos verdes desprendían una luz capaz de atravesar los momentos más oscuros de su padre. Ella entendía, como solo los niños pueden, que papá a veces lloraba por la noche, y había aprendido a dejar su elefante de peluche favorito sobre la almohada cuando la tristeza parecía especialmente intensa. 300 metros al norte, en una torre de cristal que rozaba las nubes, Calista Harrington comandaba un imperio construido sobre telecomunicaciones y tecnologías emergentes. A sus 34 años, encarnaba todo lo que el mundo empresarial exigía a sus titanes: eficiencia despiadada, brillantez estratégica y una distancia emocional que mantenía a competidores y colegas igualmente cautelosos. Su cabello rubio permanecía perpetuamente recogido en un moño severo. Sus trajes de diseñador costaban más que el salario mensual de la mayoría de la gente, y sus ojos azul hielo podían congelar una sala de juntas con una sola mirada. Tras la fachada de mármol, sin embargo, vivía una mujer que cenaba sola en su escritorio, que no se había tomado vacaciones en 5 años y que a veces se paraba en su ventana, preguntándose si el éxito siempre sabía así de vacío. Matilda Harrington había llegado al mundo hacía 14 meses, en medio de un frenesí mediático que habría horrorizado a su madre de no haber estado inconsciente por complicaciones durante el parto. Un periodista entusiasta había malinterpretado el comentario casual de un neurólogo sobre la notable lucidez mental y los rápidos hitos de desarrollo del bebé, convirtiéndolo en una historia sensacionalista sobre un bebé con un coeficiente intelectual de 3 a 100. La verdad era mucho más simple. Matilda era, en efecto, excepcionalmente brillante, con capacidades cognitivas que superaban su edad. Pero la cifra en sí misma era pura ficción. Tenía los rasgos afilados de su madre suavizados por la grasa infantil, ojos que seguían los movimientos con una concentración inusual y una risa que podía arrancar sonrisas incluso a los impasibles miembros de la junta directiva de Calista. La ciudad donde sus vidas colisionarían se asentaba vulnerablemente en la costa atlántica. Su geografía, un estudio de contrastes. Casas de huéspedes millonarias se alzaban sobre barrios propensos a inundaciones y desagües pluviales incapaces de soportar una lluvia moderada abastecían calles donde Ferraris compartían carriles con camionetas pick-up de décadas de antigüedad.
La infraestructura se deterioraba bajo el peso del rápido crecimiento y el mantenimiento aplazado, convirtiendo cada temporada de huracanes en una lotería de desastres potenciales. Clinton Corbin ocupaba la oficina de la esquina junto a Callistas, una posición estratégica que había conquistado durante su ascenso a director financiero. A sus 42 años, cultivaba la imagen de un asesor de confianza, al tiempo que albergaba ambiciones que iban mucho más allá de los balances. Su sonrisa de práctica nunca llegaba a sus ojos grises, y su apretón de manos siempre se alargaba un segundo, como si midiera la fuerza de su oponente. Había pasado 2 años sembrando dudas sobre el liderazgo de Calista entre los miembros clave, esperando la oportunidad perfecta para posicionarse como el sucesor obvio. El detective Nathan Flynn había trabajado en el distrito costero durante 15 años. Su actitud tranquila y su enfoque metódico le habían ganado el respeto tanto de delincuentes como de ciudadanos. A los 38 años, su cabello negro había empezado a perderse, pero sus penetrantes ojos marrones no se perdían nada. Había aprendido mucho. Había aprendido hace tiempo que la verdad rara vez residía en las primeras impresiones, y su bloc de notas contenía más observaciones sobre el lenguaje corporal que sobre las palabras habladas. Su experiencia con delitos corporativos le había enseñado que los delincuentes de cuello blanco a menudo resultaban más peligrosos que los matones callejeros. Simplemente, manejaban armas diferentes. Bridget McN había sido la niñera de Matilda durante 6 meses. Su suave acento irlandés y su cálida presencia le proporcionaban la consistencia maternal que la agenda de Calista no podía acomodar. A los 28 años, abordó el cuidado infantil con la dedicación de quien había criado a 4 hermanos menores tras la muerte de su madre. Su lealtad a la familia Harrington era profunda, aunque a veces se preguntaba si la pequeña Matilda crecería reconociendo el rostro de su madre solo por videollamadas entre reuniones. Vivian Audrey gestionaba las relaciones públicas de Harrington Global con la precisión de una estratega militar. A los 40 años, había sobrevivido a 3 directores ejecutivos e innumerables escándalos. Su capacidad para convertir el desastre en oportunidad la hacía indispensable. Mantenía su cabello oscuro y un corte bob liso. Su vestuario era un delicado equilibrio entre profesional y accesible, y su teléfono contenía contactos de todos los principales medios de comunicación. Comprendía que, en el mundo corporativo, la percepción a menudo importaba más que la realidad. Una verdad que la empoderaba y la agotaba a la vez. La tormenta que lo cambiaría todo llegó una noche de jueves de octubre, con vientos que doblaban las palmeras en horizontal y lluvia que convertía las calles en ríos. El servicio meteorológico había pronosticado un golpe de refilón, pero el sistema se detuvo en alta mar, acumulando fuerza y humedad antes de azotar la costa con una furia inesperada. Los cables eléctricos se rompieron como cuerdas de guitarra, los transformadores explotaron entre una lluvia de chispas y los servicios de emergencia de la ciudad se vieron desbordados. Bridget llevaba a Matilda a casa después de una cita con un neurólogo pediátrico cuando la tormenta se intensificó. El todoterreno, a pesar de su peso y sus avanzados sistemas de seguridad, no pudo con la lámina de agua que lo hizo aquaplaning en 3 carriles. El vehículo volcó 2 veces antes de aterrizar boca abajo en una zanja de drenaje, llenándose rápidamente de agua de escorrentía. Las bolsas de aire se desplegaron, salvando la vida de Bridget, pero dejándola inconsciente. En el asiento trasero, Matilda permanecía segura en su asiento infantil, llorando pero ilesa, suspendida boca abajo mientras el agua comenzaba a filtrarse por las puertas dañadas. Henry intentaba llegar a su apartamento cuando su vieja camioneta Ford finalmente se rindió ante la inundación, con el motor apagándose con un silbido mecánico. Había agarrado a Amanda y su bolsa de emergencia. Planeaba refugiarse en el paso elevado cercano hasta que pasara lo peor. Fue entonces cuando escuchó el llanto de un bebé, atravesando el rugido de la tormenta. La luz de su linterna iluminó los bajos expuestos de la camioneta, y su entrenamiento en emergencias de sus días en el hospital se activó de inmediato. Después de asegurarse de que Amanda estuviera a salvo y relativamente seca bajo el refugio de concreto,
Henry se acercó al vehículo con cuidado, comprobando si había peligros eléctricos o fugas de combustible. El olor a gasolina estaba presente, pero no era insoportable, lo que sugería que el tanque seguía intacto. Primero probó las puertas, pero las encontró bloqueadas o atascadas por el impacto. A través de la ventana trasera, cubierta de telarañas, pudo ver el asiento del coche y los brazos agitados de la bebé. El tiempo apremiaba. El agua ya había llegado al fondo de las ventanas. Con el codo protegido por la chaqueta, Henry golpeó la ventana trasera en su punto más débil, la esquina inferior. El cristal de seguridad se desintegró en miles de pequeños pedazos. Retirando con cuidado los fragmentos, se metió parcialmente dentro, con su navaja desmontando rápidamente las correas del asiento. Revisó a la bebé en busca de lesiones evidentes, pero no encontró ninguna, y luego la envolvió en su chaqueta antes de sacarla del vehículo. Solo entonces vio a la mujer en el asiento delantero, inconsciente pero respirando, con sangre goteando de un corte en la frente. El operador del 911 lo mantuvo en línea mientras proporcionaba su ubicación, con voz firme a pesar del caos. Se colocó para proteger a Matilda de la lluvia, usando su cuerpo como cortavientos mientras revisaba su respiración y pulso. Las luces de emergencia de su camioneta seguían parpadeando, un faro para los servicios de emergencia que luchaban contra la tormenta. Bridget recuperó la conciencia justo cuando llegó la ambulancia. Sus primeras palabras, llenas de pánico, preguntaron por el bebé. Henry le aseguró que el niño estaba a salvo. Viajó con ellos al hospital para prestar su declaración como testigo. La sala de urgencias del Hospital General Costero operaba en un caos controlado. Las víctimas de la tormenta llegaban más rápido de lo que podían ser procesadas. La enfermera de triaje echó un vistazo a Matilda y la derivó rápidamente a urgencias pediátricas mientras Bridget era trasladada en silla de ruedas a traumatología por su lesión en la cabeza. Henry llenó los formularios de testigos con Amanda apretada contra su costado, su pequeña mano agarrando su camisa mojada. Su chaqueta, ahora manchada de fórmula infantil y lluvia, se registró como prueba junto con su declaración detallada. El mandato del hospital. Los protocolos de reporte histórico se activaron automáticamente. Cualquier niño que llegara sin un tutor consciente activaba una notificación a los servicios de protección infantil, lo que a su vez desencadenó una avalancha de llamadas telefónicas. En menos de una hora, alguien había conectado el nombre de Matilda Harrington con el director ejecutivo de Harrington Global. Y, de repente, el ala administrativa de urgencias se llenó de agentes y personal de seguridad. Henry esperaba en la sala de estar de la sala de pediatría. Amanda se había quedado dormida en 2 sillas de plástico con la cabeza en su regazo. A través de la ventana de observación, pudo ver a Matilda en una cuna, conectada a monitores, pero aparentemente estable. Una enfermera le había dado el biberón y se había quedado dormida. Su pequeño pecho subía y bajaba constantemente. Algo en esa imagen tiró del pecho de Henry, un instinto protector que lo sorprendió por su intensidad. Cuando Amanda despertó, vio a la bebé a través de la ventana de inmediato. Sin que nadie se lo pidiera, comenzó a cantar suavemente. Una canción de cuna que su madre le había cantado una vez. Los ojos de Matilda se abrieron de golpe, concentrándose en la fuente del sonido. Por un instante, los 2 niños parecieron conectar a través de la barrera de cristal, y el rostro de Matilda se relajó en algo parecido a una sonrisa. Henry observó esta interacción con asombro, recordando cómo había sido Amanda de bebé, como Sara le había dicho que su hija crecería para sanar corazones. 3 pisos más arriba, en una habitación privada que desconocía su existencia, Calista Harrington se recuperaba de su propio incidente relacionado con la tormenta. Estaba en su oficina cuando una ventana se rompió, esparciendo fragmentos de vidrio por toda la habitación. Los cortes eran superficiales pero numerosos, y requirieron horas de cuidadosa extracción y sutura. Se había negado a tomar analgésicos, salvo la anestesia local, pues necesitaba despejar la mente para manejar la crisis que sentía crecer a través de la neblina de morfina.
Vivian Audrey paseaba por la sala de conferencias ejecutiva, con el teléfono pegado a la oreja, mientras gestionaba la tormenta mediática que ya se avecinaba. Alguien había filtrado que el bebé con un coeficiente intelectual de 3 a 100 había sufrido un accidente y los titulares se escribían solos. Ella atendía llamadas de periodistas, miembros de la junta directiva y accionistas. Cada conversación era una delicada danza de revelaciones y desvíos. La narrativa necesitaba ser controlada antes de que se convirtiera en un desastre bursátil. Clinton Corbin llegó al hospital con una falsa preocupación pintada en su rostro. Ya había llamado a 3 miembros de la junta directiva, sembrando dudas sobre la decisión de Calista de permitir que su hijo viajara durante una alerta de tormenta severa. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas, nunca fueron acusaciones, sino que esperaban con implicación. Se posicionó como la mano firme, listo para guiar a la compañía a través de esta trágica distracción, con su ambición disfrazada de dedicación. La reunión oficial entre Henry y Calista fue orquestada con la precisión de una cumbre diplomática. El detective Flynn había insistido en un ambiente controlado, reconociendo las posibles implicaciones legales del rescate. La sala de conferencias administrativa del hospital estaba despejada. Se instaló personal de seguridad en ambas entradas. Calista llegó en una silla de ruedas que no necesitaba, pero no pudo negarse. Llevaba el brazo en cabestrillo y el rostro sereno a pesar de los moretones en las sienes. Henry entró con la mano de Amanda en la suya, sintiéndose mal vestido con su ropa seca pero arrugada. El equipo legal de Calista la flanqueaba como guardias, con expresiones profesionalmente neutrales. Viven estaba listo con los permisos y acuerdos de confidencialidad. La habitación olía a café y a luces fluorescentes antisépticas, proyectando sobre todos un poder poco favorecedor. La voz de Calista, al hablar, era controlada, pero con un tono bajo. Henry reconoció la cuidadosa modulación de alguien que contenía una enorme emoción. Ella le dio las gracias formalmente, con las palabras obviamente preparadas. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, vio que algo se quebraba en su compostura. Preguntó por su brazo herido, por Amanda, por su seguridad durante la tormenta. Las preguntas parecieron sorprender a su equipo legal. Saliéndose del guión que habían preparado, cuando el abogado de Calista sacó un cheque, la reacción de Henry fue instintiva e inmediata. Lo devolvió al otro lado de la mesa con voz firme, pero no cruel. No había salvado a Matilda por dinero. El abogado insistió, mencionando responsabilidad y gratitud, pero Henry permaneció impasible. Amanda, que había estado coloreando tranquilamente en un cuaderno que Viven le había proporcionado, levantó la vista y anunció que su papá era un héroe, y que los héroes no necesitaban recompensas. La inocencia de su declaración pareció penetrar la atmósfera formal de la sala. Calista estudió al hombre que tenía delante, intentando reconciliar su negativa con todo lo que sabía sobre la naturaleza humana. En su mundo, todos querían algo: dinero, contactos, influencia. Henry Lawson parecía no querer nada más que la confirmación de que Matilda estaría bien. Cuando ella le aseguró que el bebé se estaba recuperando bien, su visible alivio pareció valer más que cualquier firma en cualquier documento. La tormenta mediática se intensificó durante las siguientes 48 horas. Tabloides. Se desató la especulación sobre la experiencia cercana a la muerte del bebé con un coeficiente intelectual de 3 a 100. Un artículo particularmente sensacionalista cuestionaba si una niña con una inteligencia tan extraordinaria podría procesar el trauma de manera diferente. Las redes sociales se llenaron de opiniones sobre la crianza de Calista, sus prioridades y su aptitud como madre y directora ejecutiva. El precio de las acciones de la compañía fluctuó, y la incertidumbre generó ansiedad en el mercado. La junta directiva convocó una sesión de emergencia. Se alzaron voces a puerta cerrada. Clinton presentó argumentos convincentes para que Calista se tomara una excedencia por el bien de la estabilidad de la empresa. Había preparado gráficos que mostraban la volatilidad de las acciones,
recopilado cobertura mediática negativa e incluso sugerido que los accionistas podrían tomar medidas. Si el liderazgo parecía comprometido, varios miembros de la junta asentían, influenciados por la profesionalidad de su presentación. Viven reconoció la amenaza y actuó para contrarrestarla. Propuso invitar a Henry a una ceremonia pública de agradecimiento, convirtiendo la narrativa de la negligencia corporativa en heroísmo cotidiano. La historia de un padre soltero de clase trabajadora que salvó a un bebé durante una tormenta generaría cobertura positiva, acallando las especulaciones negativas. Sugirió un anuncio de la fundación, algo sobre iniciativas de seguridad infantil, convirtiendo la crisis en oportunidad. El plan podría haber funcionado a la perfección de no ser por la complicación que surgió 72 horas después del rescate. Dos hombres se acercaron a Henry a la salida de la ferretería. Sus trajes eran demasiado caros para el barrio. Sus sonrisas eran demasiado practicadas para ser genuinas. Afirmaban tener imágenes de la cámara del coche de la noche de la tormenta. Imágenes que podían interpretarse de diversas maneras según la perspectiva. Su insinuación era clara: les pagaban o venderían su historia a quien ofreciera la mejor oferta. La respuesta de Henry fue llamar al detective Flynn inmediatamente. El detective reconoció la extorsión al oírla, pero algo en el momento oportuno le molestó. No eran oportunistas al azar. Sabían demasiado sobre la dinámica interna de Harrington Global. Le aconsejó a Henry que siguiera la corriente temporalmente mientras investigaba, sospechando una conexión con alguien con información privilegiada. Los extorsionadores se volvieron más audaces, enviando mensajes anónimos a la oficina de Calista, sugiriendo que tenían pruebas de negligencia. Exigieron $2 millones por su silencio, proporcionando solo los detalles necesarios para demostrar que contaban con algún tipo de documentación. Viven quería pagarles discretamente, para que el problema desapareciera. Pero Flynn insistió en tratarlo como un asunto penal. Había visto demasiados casos en los que el pago solo conducía a demandas cada vez mayores. Henry, mientras tanto, recordó que su propia camioneta tenía una cámara para el tablero, una unidad barata que había instalado después de un pequeño accidente el año anterior. Recuperó la tarjeta de memoria y descubrió que había capturado el rescate con granulado pero innegable detalle. La grabación lo mostraba acercándose al vehículo, comprobando si había peligros, sacando cuidadosamente a Matilda y esperando con ella hasta que llegara la ayuda. Era exactamente el tipo de evidencia que destruiría cualquier narrativa inventada que los extorsionadores pudieran crear. El verdadero peligro surgió cuando la seguridad del hospital reportó actividad sospechosa. 2 hombres con pases de visita falsos fueron grabados cerca de la sala de pediatría. Sus movimientos sugerían vigilancia de la habitación de Matilda. Al ser confrontados, huyeron. Pero el reconocimiento facial los conectó con conocidos cómplices de los extorsionadores. La insinuación era escalofriante. No solo planeaban sacar provecho del incidente. Posiblemente planeaban algo mucho peor. Henry estaba revisando los protocolos de seguridad con el hospital cuando notó una vulnerabilidad. Las cerraduras magnéticas de las salidas de emergencia de los estacionamientos tenían un mecanismo de seguridad que se abría automáticamente durante los cortes de electricidad, algo común durante las tormentas. Las cámaras que cubrían esas salidas tenían puntos ciegos donde alguien podía esperar sin ser visto. Informó de esto a seguridad. Su antigua formación en las instalaciones resultó invaluable. Inmediatamente colocaron guardias en esos lugares y se coordinaron con el equipo de Flynn. La operación encubierta se planeó para el alta programada de Matilda. Los extorsionadores tenían información privilegiada sobre el momento, lo que confirmó la sospecha de Flynn de una fuente interna. Planeaban crear una distracción en el vestíbulo principal mientras intentaban interceptar el transporte de Matilda en el estacionamiento. Lo que desconocían era que la descarga era un señuelo. Matilda, tras haber sido trasladada a un lugar seguro horas antes, cuando los extorsionadores hicieron su movimiento, Henry estaba ubicado en el garaje con Amanda, a salvo, en la guardería del hospital. Insistió en estar presente.
Su conocimiento de la distribución de las instalaciones lo hacía valioso para la operación. Cuando el falso camión de reparto entró en la zona restringida, Henry activó el control manual de las puertas del garaje, atrapando el vehículo dentro. Los sospechosos intentaron huir a pie, pero la policía emergió de posiciones ocultas y realizó arrestos rápidos. El equipo de análisis forense digital rastreó el dinero. Se desató la especulación sobre la experiencia cercana a la muerte del bebé con un coeficiente intelectual de 3 a 100. Un artículo particularmente sensacionalista cuestionaba si una niña con una inteligencia tan extraordinaria podría procesar el trauma de manera diferente. Las redes sociales se llenaron de opiniones sobre la crianza de Calista, sus prioridades y su aptitud como madre y directora ejecutiva. El precio de las acciones de la compañía fluctuó, y la incertidumbre generó ansiedad en el mercado. La junta directiva convocó una sesión de emergencia. Se alzaron voces a puerta cerrada. Clinton presentó argumentos convincentes para que Calista se tomara una excedencia por el bien de la estabilidad de la empresa. Había preparado gráficos que mostraban la volatilidad de las acciones, recopilado cobertura mediática negativa e incluso sugerido que los accionistas podrían tomar medidas. Si el liderazgo parecía comprometido, varios miembros de la junta asentían, influenciados por la profesionalidad de su presentación. Viven reconoció la amenaza y actuó para contrarrestarla. Propuso invitar a Henry a una ceremonia pública de agradecimiento, convirtiendo la narrativa de la negligencia corporativa en heroísmo cotidiano. La historia de un padre soltero de clase trabajadora que salvó a un bebé durante una tormenta generaría cobertura positiva, acallando las especulaciones negativas. Sugirió un anuncio de la fundación, algo sobre iniciativas de seguridad infantil, convirtiendo la crisis en oportunidad. El plan podría haber funcionado a la perfección de no ser por la complicación que surgió 72 horas después del rescate. Dos hombres se acercaron a Henry a la salida de la ferretería. Sus trajes eran demasiado caros para el barrio. Sus sonrisas eran demasiado practicadas para ser genuinas. Afirmaban tener imágenes de la cámara del coche de la noche de la tormenta. Imágenes que podían interpretarse de diversas maneras según la perspectiva. Su insinuación era clara: les pagaban o venderían su historia a quien ofreciera la mejor oferta. La respuesta de Henry fue llamar al detective Flynn inmediatamente. El detective reconoció la extorsión al oírla, pero algo en el momento oportuno le molestó. No eran oportunistas al azar. Sabían demasiado sobre la dinámica interna de Harrington Global. Le aconsejó a Henry que siguiera la corriente temporalmente mientras investigaba, sospechando una conexión con alguien con información privilegiada. Los extorsionadores se volvieron más audaces, enviando mensajes anónimos a la oficina de Calista, sugiriendo que tenían pruebas de negligencia. Exigieron $2 millones por su silencio, proporcionando solo los detalles necesarios para demostrar que contaban con algún tipo de documentación. Viven quería pagarles discretamente, para que el problema desapareciera. Pero Flynn insistió en tratarlo como un asunto penal. Había visto demasiados casos en los que el pago solo conducía a demandas cada vez mayores. Henry, mientras tanto, recordó que su propia camioneta tenía una cámara para el tablero, una unidad barata que había instalado después de un pequeño accidente el año anterior. Recuperó la tarjeta de memoria y descubrió que había capturado el rescate con granulado pero innegable detalle. La grabación lo mostraba acercándose al vehículo, comprobando si había peligros, sacando cuidadosamente a Matilda y esperando con ella hasta que llegara la ayuda. Era exactamente el tipo de evidencia que destruiría cualquier narrativa inventada que los extorsionadores pudieran crear. El verdadero peligro surgió cuando la seguridad del hospital reportó actividad sospechosa. 2 hombres con pases de visita falsos fueron grabados cerca de la sala de pediatría. Sus movimientos sugerían vigilancia de la habitación de Matilda. Al ser confrontados, huyeron. Pero el reconocimiento facial los conectó con conocidos cómplices de los extorsionadores. La insinuación era escalofriante. No solo planeaban sacar provecho del incidente. Posiblemente planeaban algo mucho peor.
Henry estaba revisando los protocolos de seguridad con el hospital cuando notó una vulnerabilidad. Las cerraduras magnéticas de las salidas de emergencia de los estacionamientos tenían un mecanismo de seguridad que se abría automáticamente durante los cortes de electricidad, algo común durante las tormentas. Las cámaras que cubrían esas salidas tenían puntos ciegos donde alguien podía esperar sin ser visto. Informó de esto a seguridad. Su antigua formación en las instalaciones resultó invaluable. Inmediatamente colocaron guardias en esos lugares y se coordinaron con el equipo de Flynn. La operación encubierta se planeó para el alta programada de Matilda. Los extorsionadores tenían información privilegiada sobre el momento, lo que confirmó la sospecha de Flynn de una fuente interna. Planeaban crear una distracción en el vestíbulo principal mientras intentaban interceptar el transporte de Matilda en el estacionamiento. Lo que desconocían era que la descarga era un señuelo. Matilda, tras haber sido trasladada a un lugar seguro horas antes, cuando los extorsionadores hicieron su movimiento, Henry estaba ubicado en el garaje con Amanda, a salvo, en la guardería del hospital. Insistió en estar presente. Su conocimiento de la distribución de las instalaciones lo hacía valioso para la operación. Cuando el falso camión de reparto entró en la zona restringida, Henry activó el control manual de las puertas del garaje, atrapando el vehículo dentro. Los sospechosos intentaron huir a pie, pero la policía emergió de posiciones ocultas y realizó arrestos rápidos. El equipo de análisis forense digital rastreó el dinero. Un rastro de los relatos de los extorsionadores a través de una serie de empresas fantasma. El camino condujo a una consultora con un solo cliente, una empresa propiedad del cuñado de Clinton Corbin. La conexión era circunstancial pero incriminatoria, especialmente al combinarse con registros telefónicos que mostraban comunicación entre Clinton y el líder de los extorsionadores en los días previos a su primer acercamiento a Henry. El FBI se unió a la investigación. Su unidad de delitos de cuello blanco reconoció un patrón de sabotaje corporativo. El ordenador de Clinton reveló años de planificación, documentos que describían estrategias para socavar el liderazgo de Calista y correspondencia con miembros de la junta directiva que prometían un liderazgo más estable una vez que asumiera el control. Su arresto en las oficinas de Harrington Global fue captado por las cámaras de noticias. El caso Pervalk se convirtió en la noticia principal en todos los canales de negocios. La junta directiva convocó una reunión de emergencia, esta vez con un orden del día muy diferente. Varios miembros admitieron haber sido influenciados por la manipulación de Clinton y expresaron su arrepentimiento por su apresurado juicio. Calista, haciendo gala de la fortaleza que había forjado su imperio, aprovechó la oportunidad para proponer cambios radicales en la gobernanza corporativa, incluyendo supervisión independiente y protección a los denunciantes. Las medidas se aprobaron por unanimidad. La junta directiva ansiaba distanciarse del escándalo. Tras el escándalo, Calista lanzó la Iniciativa de Seguridad Infantil Harrington, un programa integral que mejoraba los protocolos de seguridad y emergencia en todas las propiedades corporativas. Insistió en que Henry liderará el equipo de implementación, reconociendo su combinación única de conocimientos técnicos y genuina preocupación por el bienestar infantil. Él aceptó, no por el generoso salario que ella ofrecía, sino por la oportunidad de marcar una diferencia significativa. El trabajo reunía a Henry y Calista con regularidad. Sus interacciones formales iniciales se fueron convirtiendo gradualmente en una auténtica colaboración. El enfoque directo de Henry desmintió el doble discurso corporativo, mientras que el pensamiento estratégico de Calista le ayudó a comprender las implicaciones más amplias de sus medidas de seguridad. Amanda solía acompañar a su padre a las sesiones de planificación de fin de semana y Matilda estaba allí con Bridget, su niñera recuperada. Las dos niñas jugaban mientras sus padres trabajaban. Amanda y Matilda desarrollaron un vínculo que trascendió la diferencia de edad. La niña mayor parecía entender intuitivamente cómo interactuar con la mente extraordinaria de la pequeña, creando juegos que la desafiaban y la deleitaban. La primera palabra clara de Matilda no fue mamá ni papá, sino Manda. Su intento de pronunciar el nombre de Amanda.
El momento capturado en el teléfono de Bridget mostró a Calista llorando por primera vez en su vida. Conforme las semanas se convertían en meses, la relación entre Henry y Calista evolucionó de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Sus conversaciones se extendieron más allá de los protocolos de seguridad, a libros, música y sueños postergados. Henry descubrió que Calista había querido ser maestra antes de que la presión familiar la empujara hacia los negocios. Calista descubrió que Henry escribía poesía, llenando cuadernos con versos sobre la pérdida, el amor y la resiliencia. La primera vez que Calista visitó el apartamento de Henry, fue a revisar los planos que no podían salir de las instalaciones de seguridad. Subió las estrechas escaleras sobre la ferretería, esperando sentirse fuera de lugar. En cambio, se sintió cómoda en el modesto espacio lleno de las obras de arte de Amanda, las fotografías de Sara y el aroma de la salsa de espagueti casera de Henry. Se quedó a cenar, ayudando a Amanda con los deberes mientras Henry cocinaba, sintiendo una calidez que no había experimentado desde la infancia. Su primer beso ocurrió por accidente, o quizás por inevitabilidad. Estaban en un parque probando nuevos equipos de seguridad mientras las niñas jugaban en los columpios. Un chaparrón repentino las hizo correr a refugiarse bajo una carpa de picnic, riendo y empapadas. Cuando Henry la ayudó a secarse la lluvia de la cara, sus miradas se cruzaron y la distancia profesional que habían mantenido simplemente se evaporó. Fue tierna y tentativa, rota por la risa encantada de Amanda y el grito de alegría de Matilda. Los medios finalmente descubrieron su relación, pero para entonces, la narrativa había cambiado. La historia de un director ejecutivo multimillonario y un padre soltero que salvó a su hija captó la atención del público de forma diferente a los escándalos corporativos. Viven gestionó la revelación con cuidado, organizando una entrevista donde Henry y Calista hablaron con honestidad sobre cómo encontraron una conexión inesperada durante la crisis. La autenticidad de su afecto era evidente, desarmando incluso a los periodistas más cínicos. La junta directiva de la compañía, recelosa tras la debacle de Clinton, expresó inicialmente su preocupación por el impacto de la relación en la imagen corporativa. Esas preocupaciones se disiparon cuando los informes trimestrales mostraron el mejor desempeño de la compañía en 5 años. La iniciativa de seguridad infantil había generado una enorme buena reputación, atrayendo a nuevos clientes que valoraban la responsabilidad corporativa. Los índices de satisfacción de los empleados alcanzaron niveles récord, inspirados por un liderazgo que demostró. Valoraban los auténticos valores humanos. Un año después de la tormenta, regresaron al lugar del rescate. El sistema de drenaje había sido completamente reconstruido, como parte de una mejora de infraestructura en toda la ciudad. Calista había defendido la iniciativa. Henry se quedó donde había encontrado la camioneta volcada. Sosteniendo a Matilda, quien ahora caminaba y balbuceaba en patrones complejos que sugerían que la designación de coeficiente intelectual de 3 a 100 podría no haber sido del todo una hipérbole, Amanda y Calista colocaron flores en un pequeño monumento que habían instalado, honrando a todos los que perdieron la vida en la tormenta. Mientras se preparaban para partir, Henry revisó el asiento infantil de Matilda con el mismo cuidado meticuloso que había mostrado esa noche, ajustando las correas y probando las hebillas. Amanda ayudó, convertida en una experta, mientras Calista observaba con una mezcla de amor y diversión. Esto se había convertido en su ritual. Esta cuidadosa atención a la seguridad, nacida de comprender lo rápido que la vida podía cambiar. La propuesta no llegó con grandes gestos ni anillos caros, sino con una tranquila certeza. Un domingo por la mañana, Henry preparaba panqueques. Amanda le enseñaba a Matilda a apilar bloques, y Calista leía informes trimestrales en la mesa de la cocina. Él simplemente le preguntó, entre voltear y servir, si consideraría que este arreglo fuera permanente. Su sí fue igual de simple, acompañado de lágrimas que nada tenían que ver con la tristeza. Se casaron en la capilla del hospital donde Henry había trabajado, rodeados de quienes se convertirían en su familia extendida. El detective Flynn fue el padrino,
y su investigación se había convertido en una amistad genuina. Bridget estaba hecha de honor. Su lealtad a ambas familias ahora estaba unificada. Viven manejó la modesta presencia en los medios, habiendo aprendido que la autenticidad generaba mejor publicidad que cualquier evento fabricado. Los documentos de adopción se firmaron el mismo día, consolidando legalmente los lazos emocionales que ya habían asegurado. Henry se convirtió en el suegro de Matilda, como ya lo había sido en la práctica. Mientras Calista, la ex Amanda adoptiva, las niñas, que se habían llamado hermanas durante meses, rieron entre dientes durante la ceremonia, comprendiendo a su manera que los documentos oficiales solo confirmaban lo que sus corazones ya sabían. Su nuevo hogar se encontraba a medio camino entre el antiguo barrio de Henry y la torre corporativa de Calista. Un acuerdo que satisfizo a todos. Contaba con un taller donde Henry podía dedicarse a la carpintería, una oficina en casa donde Calista podía trabajar cuando fuera necesario y dormitorios para ambas niñas decorados según sus muy diferentes personalidades. El patio trasero contaba con el equipo de seguridad para juegos infantiles más avanzado disponible. Probado personalmente por su padre, quien aún revisaba cada conexión 2 veces, Harrington Global evolucionó bajo su influencia conjunta. El puesto de Henry se expandió más allá de la seguridad para incluir iniciativas de bienestar para los empleados. Su comprensión de las luchas de la clase trabajadora inspiró políticas que transformaron la cultura corporativa. Calista aprendió a delegar más, confiando en su equipo y reservando tiempo para las cenas familiares y las obras de teatro escolares. La empresa prosperó bajo este liderazgo equilibrado, demostrando que la humanidad y la rentabilidad no eran mutuamente excluyentes. Amanda desarrolló su empatía y finalmente expresó su interés en convertirse en enfermera pediátrica como las que habían cuidado de Matilda. La fortaleza de su padre y la determinación de su madre adoptiva se combinaron para crear una joven de carácter extraordinario. Instruyó a Matilda en matemáticas avanzadas mientras aprendía de la singular forma de procesar la información de su hermana menor. Su relación se profundizaba con cada año que pasaba. La inteligencia de Matilda, liberada del sensacionalismo mediático, se desarrolló de forma natural bajo la protección de su familia. Demostró una aptitud particular para el reconocimiento de patrones y la adquisición del lenguaje, hablando 4 idiomas a los 5 años. Pero lo más importante, aprendió inteligencia emocional de Amanda, habilidades prácticas de Henry y pensamiento estratégico de Calista. La bebé, con un coeficiente intelectual de 3 a 100, se convirtió en una niña cuya brillantez estaba a la altura de la bondad. En las noches de tormenta, cuando la lluvia azotaba las ventanas y el viento aullaba entre los árboles, la familia se reunía en la sala. Henry contaba la historia de la noche que lo cambió todo, aunque las niñas se la sabían de memoria. Describió el sonido del llanto en medio de la tormenta. La decisión que tomó sin pensarlo en el momento en que sacó a un bebé de un coche volcado. Calista añadiría su perspectiva, el miedo y la gratitud, el lento reconocimiento de que el hombre que había salvado a su hija también la salvaría, solo que de forma diferente. Con el paso de los años, la historia se convirtió en una leyenda familiar que se contaba en días festivos y cumpleaños. Cada relato añadía capas de significado. Era una historia sobre tormentas y rescates, sobre pérdida y descubrimiento, sobre cómo el amor podía crecer en el suelo más inesperado. Era la prueba de que los héroes no llevaban capas ni buscaban la gloria. A veces eran padres solteros con manos callosas y corazones bondadosos que simplemente no podían pasar de largo ante alguien necesitado. La ciudad finalmente erigió un monumento a los caídos en la tormenta. Thames, y en su dedicación, se le pidió a Henry que hablara. Se paró en el podio, con su familia en primera fila, y habló no de heroísmo, sino de comunidad. Habló de los paramédicos que acudieron, del personal del hospital que trabajó con agotamiento, del detective que buscó justicia y de las innumerables personas anónimas que ayudaron a los vecinos durante la crisis. Su mensaje fue simple. Todos tenían la capacidad de salvar a alguien, incluso si nunca supieran el impacto total de sus acciones. Al final,
Su historia no trataba sobre el bebé de un multimillonario, ni sobre intrigas corporativas, ni siquiera sobre el dramático rescate que lo inició todo. Trataba de dos familias rotas que se reencontraban. Sobre la valentía que no se reconocía a sí misma como valentía. Sobre el amor que surgió de la gratitud hacia algo más profundo y duradero. Trataba de una tormenta que destruyó tanto, pero también allanó el camino para que algo hermoso creciera. En las noches tranquilas, cuando las niñas dormían y la casa permanecía en silencio, Henry y Calista se quedaban en la terraza mirando las estrellas. Recordaban aquella terrible noche, como ninguno de los dos podía imaginar a dónde los llevaría. Henry, por costumbre, consultaba el pronóstico del tiempo, siempre atento a las tormentas que se avecinaban, mientras que Calista se apoyaba en su fuerza, sin necesidad de enfrentarse al mundo solo. Habían construido algo juntos que ninguno podría haber creado por separado. Una familia forjada en la crisis, pero sostenida por la decisión, el compromiso y el tipo de amor que solo nace de ver verdaderamente el corazón del otro. La tormenta había pasado, pero sus dones permanecían. Dos hermanas que se eligieron mutuamente, padres que encontraron compañerismo en circunstancias improbables, y la prueba de que a veces los mejores rescates eran los que no sabíamos que estábamos realizando. Al salvar a Matilda esa noche, Henry, sin saberlo, los había salvado a todos, creando una familia donde el amor importaba más que el coeficiente intelectual, donde el coraje se medía en actos silenciosos de cariño y donde la fuerza más poderosa no era el dinero ni la influencia, sino la simple determinación de aferrarse el uno al otro a través de cualquier tormenta que pudiera surgir.